La nueva secretaria se quedó paralizada al ver la foto del padre de su hija en la mansión de su jefe. El sol de la mañana se colaba por las ventanas del autobús, mientras Valeria apretaba su bolsa contra el pecho. 30 años, madre soltera, y hoy comenzaba el trabajo que cambiaría su vida, aunque todavía no lo sabía. «Mamá, ¿de verdad vas a trabajar en una mansión?», le había preguntado Sofía esa mañana, con sus ojos brillantes de curiosidad. «Sí, mi amor, una muy grande, y así podré comprarte esos zapatos que tanto quieres para la escuela». La niña había sonreído, mostrando ese hoyuelo en la mejilla que siempre le derretía el corazón. 8 años tenía su princesa, su razón de existir desde que Mateo desapareció sin explicación, dejándola embarazada y con el corazón roto. Pero no, hoy no era día para pensar en eso. El autobús la dejó en la avenida principal de Lomas de Chapultepec. Valeria caminó 3 cuadras hasta encontrarse frente a la reja de hierro forjado que custodiaba la entrada de la mansión Santillana. El portón era imponente, decorado con diseños que parecían contar historias antiguas. «Buenos días», saludó al vigilante. «Soy Valeria Soto. Vengo para el puesto de secretaria». El hombre revisó su lista y asintió, presionando un botón. La reja se abrió con un chirrido metálico que le erizó la piel. Caminó por el sendero de piedra bordeado de jacarandás. La mansión se alzaba ante ella como un palacio de cantera rosa, con columnas altísimas y ventanales que reflejaban el cielo azul. Era hermosa, sí, pero había algo en ese lugar, algo que le oprimía el pecho. Una empleada de uniforme negro la recibió en la puerta principal. «Señorita Soto, ¿verdad? ¿Don Fernando la está esperando en su despacho? Por aquí, por favor». Valeria la siguió por pasillos amplios con pisos de mármol, que hacían eco con cada paso. Las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes europeos y fotografías familiares en marcos dorados. Todo olía a cera de abeja y a algo más, a silencio pesado, a recuerdos guardados. «Aquí es», anunció la empleada, tocando suavemente una puerta de madera tallada. «Adelante», resonó una voz grave desde dentro. Valeria entró al despacho, y lo primero que la golpeó fue la luz. Grandes ventanales ocupaban toda una pared, bañando la habitación con rayos dorados. El segundo impacto fue el hombre sentado tras el escritorio de caoba. Don Fernando Santillana era alto incluso sentado, con el cabello plateado peinado hacia atrás y arrugas profundas que enmarcaban unos ojos oscuros. Cansados, vestía traje gris impecable, pero había algo roto en su postura, como si cargara el mundo sobre los hombros. «Señorita Soto», dijo sin sonreír. «Tome asiento, por favor». «Buenos días, don Fernando. Es un honor estar aquí». Él asintió levemente, abriendo una carpeta sobre el escritorio. Revisé su currículum. 5 años de experiencia. Excelentes referencias. ¿Por qué dejó su empleo anterior? La empresa cerró su oficina en México, señor. Todos fuimos liquidados. Ya veo. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. Aquí el trabajo es exigente. Manejo muchos negocios internacionales y necesito a alguien organizado, discreto y capaz de trabajar bajo presión. ¿Puede hacerlo? Sí, señor. No le fallaré. Por primera vez, algo parecido a un atisbo de aprobación cruzó su rostro. Bien. Empezará revisando estos contratos. Necesito un reporte detallado para mañana. Mientras don Fernando le explicaba sus responsabilidades, Valeria no podía evitar mirar alrededor del despacho. Había diplomas en las paredes, libros antiguos en estanterías de piso a techo, una colección de plumas estilográficas en un estuche de terciopelo, y entonces lo vio. Sobre el piano de cola negro que ocupaba una esquina del despacho, había una fotografía enmarcada en plata. La luz del sol la iluminaba directamente, como si el destino mismo la señalara. Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. Era un niño, 10 años, tal vez, sonrisa traviesa, cabello oscuro revuelto, ojos brillantes llenos de vida. Vestía uniforme escolar y sostenía un balón de fútbol, pero lo que le robó el aliento fue la marca distintiva bajo su ojo izquierdo. Una pinta pequeña, perfectamente redonda, idéntica a la de Mateo, idéntica a la de Sofía. «Señorita Soto», la voz de don Fernando la sacó del trance. «¿Se encuentra bien? Yo... Sí, perdón, es que...» Tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. «Esa fotografía...» Don Fernando siguió su mirada y algo en su rostro se endureció aún más.
Se levantó lentamente y caminó hacia el piano. Tomó el marco con manos temblorosas, como si sostuviera algo sagrado. «Es mi hijo», murmuró. Sebastián. El mundo de Valeria dejó de girar. Su hijo tenía 10 años en esta foto. La voz de don Fernando se quebró ligeramente. Desapareció hace 25 años durante un paseo escolar. Nunca lo encontramos. Valeria tuvo que apoyarse en el escritorio. Las coincidencias eran demasiadas. La edad encajaba, los rasgos físicos, la pinta. Mateo siempre decía que no recordaba nada antes de los 12 años, que creció en orfanatos sin saber quién era realmente. «Lo siento mucho», susurró, porque no sabía qué más decir. Don Fernando colocó la fotografía de vuelta en su lugar con una delicadeza infinita. Mi esposa, su madre, murió un año después. El dolor la consumió. Regresó a su escritorio con pasos pesados. He buscado a Sebastián cada día de estos 25 años. Investigadores privados, policías, hasta videntes. Nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Debe ser terrible, dijo Valeria, y cada palabra era verdad. Lo es. Don Fernando la miró directamente a los ojos. Por eso, señorita Soto, valoro la familia más que cualquier cosa en este mundo. Espero que usted también lo haga. La familia es todo para mí. Señor, tengo una hija de 8 años. Es mi vida entera. Algo cambió en la expresión de don Fernando, una suavidad casi imperceptible. Entonces nos entenderemos bien. Se aclaró la garganta. Puede comenzar hoy mismo. Le mostraré sus funciones. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de información. Horarios, contactos, sistemas, protocolos. Valeria tomaba notas frenéticamente, pero su mente no dejaba de regresar a esa fotografía. ¿Y si? No, era imposible, ¿verdad? Pero la pinta, los ojos, la edad, los recuerdos perdidos de Mateo, cuando finalmente salió de la mansión a media tarde. Valeria caminó como sonámbula hasta la parada del autobús. Se sentó en la banca, sacó su celular y buscó en su galería de fotos. Ahí estaba, la última foto que tenía de Mateo, tomada 9 años atrás, días antes de que desapareciera. Sonreía a la cámara, con Valeria abrazada a él, y ahí, clara como el día, estaba la pinta bajo su ojo izquierdo. Amplió la imagen con dedos temblorosos, los rasgos del rostro, la forma de la sonrisa, los ojos. Luego abrió una foto reciente de Sofía, su princesa, con la misma pinta heredada, la misma forma de ojos, el mismo gesto travieso, y mentalmente colocó la imagen del niño de la fotografía sobre el piano. Sebastián, Mateo, podrían ser la misma persona. El autobús llegó, pero Valeria no se movió. Se quedó ahí sentada, viendo las fotos en su teléfono, mientras el mundo continuaba girando a su alrededor y una verdad imposible comenzaba a tomar forma en su corazón. Su jefe, don Fernando Santillana, había perdido a su hijo hace 25 años. Mateo, el amor de su vida, no tenía recuerdos antes de los 12 años. Y Sofía, su hija de 8 años, era la viva imagen de ambos. El destino acababa de chocar contra su vida con la fuerza de un huracán, y nada volvería a ser igual. Valeria no durmió esa noche. Se quedó en la sala de su pequeño apartamento hasta el amanecer, rodeada de fotos viejas esparcidas sobre la mesita de centro, imágenes de Mateo que había guardado en una caja de zapatos durante 9 años, incapaz de tirarlas pero sin fuerzas para mirarlas. Ahora las observaba con ojos nuevos, buscando respuestas en cada sonrisa congelada en el tiempo. «Mamá, ¿por qué no dormiste?», preguntó Sofía al entrar a la sala en pijama, frotándose los ojos. Valeria escondió rápidamente las fotografías. «Tenía trabajo pendiente. Mi amor, anda, vístete que te llevo a la escuela». Durante el desayuno, Sofía no dejó de hablar sobre su nuevo dibujo para la clase de arte, pero Valeria apenas escuchaba. Su mente volaba a 9 años atrás, a cuando conoció a Mateo. Había sido en una cafetería del centro. Ella acababa de terminar un curso de secretariado, y él trabajaba como ayudante en una carpintería cercana. Se toparon literalmente. Valeria iba distraída y chocó contra él, derramando su café. «Ay, perdón, se disculpó ella, intentando limpiar la camisa de él con servilletas. «No pasa nada»,
sonrió Mateo, y esa sonrisa la desarmó por completo. ¿Me dejas invitarte otro café para compensar el susto? Fue amor instantáneo, o al menos así lo sintió Valeria. Mateo era dulce, trabajador, con esas manos callosas de carpintero y una mirada que a veces se perdía en algún lugar lejano. Le contó que había crecido en el orfanato San Judas Tadeo, que no recordaba prácticamente nada de su infancia antes de los 12 años. Es como si mi vida empezara ahí, le confió una noche, abrazados en el sofá. Todo antes es borroso. A veces tengo pesadillas donde hay una casa grande, música de piano y alguien gritando mi nombre, pero no sé si son recuerdos reales o inventados. ¿Has intentado buscar a tu familia?, preguntó Valeria. ¿Cómo? Ni siquiera sé si Mateo Reyes es mi verdadero nombre. Los del orfanato dijeron que llegué con papeles falsos. Se encogió de hombros. Ya me acostumbré. Mi familia eres tú ahora, 6 meses después. Valeria quedó embarazada y Mateo desapareció. Una mañana simplemente no llegó a su apartamento como siempre. No contestaba el teléfono. Cuando Valeria fue a la carpintería, el dueño le dijo que Mateo había renunciado sin explicación. Dejó esto para ti. Le entregó un sobre. Dentro había dinero, todo lo que Mateo tenía ahorrado, y una nota escrita con letra temblorosa. Perdóname, no soy quien creía ser. No puedo arrastrarte a mi oscuridad. Cuídate mucho. Valeria lo buscó durante meses. Fue a todos los lugares que frecuentaban. Habló con sus pocos amigos. Hasta intentó contactar al orfanato San Judas Tadeo, pero el edificio había sufrido un incendio años atrás, y todos los registros se perdieron. Era como si Mateo nunca hubiera existido. «Mamá, ¿me estás escuchando?». La voz de Sofía la devolvió al presente. «Claro que sí, mi amor. Te pregunté si tu nuevo trabajo es muy difícil». Valeria sonrió, aunque le doliera. «No tanto. Mi jefe es un poco serio, pero creo que nos llevaremos bien». Después de dejar a Sofía en la escuela, Valeria tomó el autobús hacia Lomas de Chapultepec. Durante el trayecto, decidió que necesitaba más información. No podía llegar con don Fernando diciendo: «Creo que su hijo es el padre de mi hija», basándose solo en una pinta y una corazonada. Necesitaba pruebas. La mansión lucía diferente bajo la luz de la mañana, menos imponente, pero igual de silenciosa. Al entrar, la misma empleada de ayer la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señorita Soto». Don Fernando salió a una junta. Volverá al mediodía. Mientras tanto, puede ir organizando los archivos del despacho. Perfecto. Valeria trabajó eficientemente durante 2 horas, ordenando documentos y familiarizándose con el sistema, pero sus ojos volvían una y otra vez a la fotografía sobre el piano. Cuando estuvo segura de estar sola, se acercó, tomó el marco con manos temblorosas y estudió cada detalle de ese rostro infantil. Sebastián Santillana, 10 años, desaparecido hace 25 años. Sacó su celular y tomó una foto discreta. Luego volvió a colocar el marco exactamente en el mismo lugar. Pasó la siguiente hora buscando en internet. Sebastián Santillana desaparecido. Arrojó docenas de resultados. Artículos de periódicos antiguos, reportes policiales, hasta un programa de televisión dedicado al caso. Leyó cada palabra con el corazón acelerado. El niño desapareció durante un paseo escolar al bosque de Chapultepec, el 15 de marzo de 2000. Estaba con su clase visitando el castillo cuando simplemente se esfumó. Las maestras pensaron que había ido al baño cuando lo buscaron. Ya era tarde. La investigación duró años. La familia Santillana ofreció recompensas millonarias. Nada funcionó. Su madre, Elena Santillana, murió de un ataque al corazón un año después. El dolor la consumió. Don Fernando se volvió a casar años más tarde con Victoria Montalvo, una mujer de la alta sociedad que encontró todo lo que necesitaba. Una voz femenina interrumpió su lectura. Valeria alzó la vista bruscamente. Una mujer de casi 50 años, elegantísima con un vestido color perla y un collar de perlas que debía costar más que 6 meses de su sueldo, la observaba desde la puerta del despacho. Sí, gracias. Solo estaba revisando estos documentos que don Fernando me encargó. La mujer entró con pasos calculados, como si cada movimiento estuviera coreografiado. Soy Victoria, la esposa de Fernando. Usted debe ser la nueva secretaria. Valeria Soto, mucho gusto. El gusto es mío.
Victoria sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Espero que se sienta cómoda aquí. Mi esposo necesita a alguien eficiente. La última secretaria resultó ser poco confiable. Había algo en su tono que ponía a Valeria nerviosa. Haré mi mejor esfuerzo, señora. Estoy segura. Victoria caminó hacia el piano y acarició distraídamente el marco de la fotografía. Veo que conoció a Sebastián. Bueno, su imagen al menos. Pobre Fernando, nunca ha podido superarlo. Es comprensible. Perder un hijo debe ser devastador. Lo es. Victoria la miró directamente. Aunque después de 25 años, uno pensaría que es momento de seguir adelante. ¿No cree? Valeria no supo qué responder. Había algo frío en esa mujer, algo que no encajaba con sus palabras de compasión. Supongo que cada quien lleva el duelo a su manera, dijo finalmente. Muy cierto. Bueno, la dejo trabajar. Cualquier cosa que necesite. Solo toque el timbre. Guadalupe, el ama de llaves, la atenderá. Victoria salió tan silenciosamente como había entrado, pero su perfume caro se quedó flotando en el aire. Valeria exhaló con fuerza. No sabía por qué, pero esa mujer le daba muy mala espina. El resto del día transcurrió sin incidentes. Don Fernando regresó y la puso a trabajar en correspondencia internacional. Era un jefe exigente pero justo, y Valeria agradecía la distracción. Esa noche, después de acostar a Sofía, Valeria sacó de nuevo todas las fotografías. Colocó lado a lado una imagen de Mateo, una de Sofía y la foto que había tomado de Sebastián. Los tres tenían la misma pinta. Los tres tenían los mismos ojos almendrados, la misma forma de sonreír de lado. Dios mío, susurró al vacío. ¿Qué hago? Si Mateo era realmente Sebastián, entonces Sofía era nieta de don Fernando. Su jefe tenía familia y no lo sabía. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si eran solo coincidencias? Si decía algo y se equivocaba, perdería su trabajo. Peor aún, le daría falsas esperanzas a un hombre que ya había sufrido demasiado. Y si tenía razón, ¿dónde estaba Mateo ahora? ¿Por qué desapareció? ¿Sabía quién era realmente? Valeria se llevó las manos a la cabeza. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba respuestas. Pero sobre todo, necesitaba proteger a Sofía, porque presentía que estaba a punto de abrir una caja de secretos que alguien, hace mucho tiempo, había enterrado muy profundo. Y ese alguien no querría que salieran a la luz. Pasaron 2 semanas y Valeria no había dicho nada. Cada mañana llegaba a la mansión Santillana, trabajaba eficientemente y evitaba mirar demasiado tiempo la fotografía sobre el piano. Pero era inútil. Esos ojos la perseguían incluso en sueños. Don Fernando resultó ser menos severo de lo que aparentaba. A veces, entre reuniones y llamadas internacionales, compartía anécdotas sobre sus negocios textiles o preguntaba por Sofía con genuino interés. ¿Cómo está su hija, señorita Soto? Bien, don Fernando. Cada día más traviesa. Los niños deben serlo. Una sombra cruzaba su rostro. Sebastián era un torbellino, siempre corriendo, siempre riendo. Esta casa era ruidosa cuando él estaba aquí. Esos momentos partían el corazón de Valeria. Quería decirle tantas cosas, pero el miedo la paralizaba. Victoria, por otro lado, aparecía poco. Cuando lo hacía, observaba a Valeria con esos ojos calculadores que la ponían nerviosa, siempre educada, siempre fría, siempre vigilante. ¿Cómo va todo? Valeria, preguntó una tarde, entrando al despacho sin avisar. Todo bien, señora Victoria. Don Fernando está en una videoconferencia. Ya veo. Se acercó al escritorio, revisando papeles con aparente desinterés. Dígame, ¿tiene familia en la ciudad? Solo mi hija y yo, señora. ¿El padre? Valeria tragó saliva. No está en nuestras vidas. Qué lástima. Los niños necesitan una figura paterna. Victoria sonrió. Aunque supongo que usted hace un excelente trabajo sola. Había algo en su tono que no era halagador. Era evaluador. Hago lo que puedo. Estoy segura. Victoria se fue, y Valeria exhaló con alivio. Esa mujer definitivamente la incomodaba. El viernes de la segunda semana, don Fernando le pidió quedarse hasta tarde para terminar un reporte urgente para inversores en España. Valeria aceptó, aunque significara recoger a Sofía más tarde de lo normal. «Mi amor, mamá va a llegar un poquito tarde hoy», le explicó por teléfono.
Quédate con la señora Lupita hasta que llegue. ¿Sí? ¿Puedo ir contigo, mami? Ya terminé mi tarea. Valeria dudó. Nunca había llevado a Sofía a la mansión, pero la vecina que la cuidaba tenía consulta médica esa tarde. Déjame preguntar. ¿Va? Don Fernando no tuvo problema. Por supuesto. Que venga la niña. Esta casa necesita risas. A las 6 de la tarde. Sofía llegó de la mano de Valeria, con sus ojos enormes absorbiendo cada detalle de la mansión. «Mami, es como un castillo», exclamó maravillada. «Shh, mi amor, tenemos que ser educadas, Guadalupe. El ama de llaves». Se derritió al ver a la niña. «¡Ay, qué preciosa! ¿Quieres un jugo mientras tu mamá trabaja?» «¿Tienen de manzana?», preguntó Sofía con timidez. «Claro que sí, chiquita. Ven conmigo». Valeria trabajó concentrada en el reporte durante casi 2 horas. Sofía estaba en la cocina con Guadalupe, probablemente comiéndose todas las galletas que le ofrecieran. Todo iba bien, hasta que escuchó pasos apresurados. «Mami, mami, ven a ver». Sofía entró corriendo al despacho. «Guadalupe me enseñó el jardín y hay una fuente con peces dorados». Y se detuvo en seco al ver a don Fernando parado junto a la ventana, revisando unos documentos. El magnate alzó la vista, y el tiempo se detuvo. Don Fernando dejó caer los papeles. Su rostro se transformó en una máscara de shock absoluto, tan pálido que Valeria temió que fuera a desmayarse. «Señor, ¿se encuentra bien?», corrió hacia él, pero don Fernando no la escuchaba. Caminó lentamente hacia Sofía, como hipnotizado, y se arrodilló frente a la niña para quedar a su altura. La luz del atardecer entraba por las ventanas, iluminando perfectamente el rostro de Sofía. Sus ojos almendrados, su cabello oscuro, su sonrisa tímida y la pinta bajo su ojo izquierdo. «Dios mío», susurró don Fernando con voz quebrada. «No puede ser Sofía». Asustada por la intensidad de su mirada, se escondió detrás de Valeria. «Perdón, don Fernando. Ella es mi hija Sofía», dijo Valeria rápidamente. «No queríamos molestarlo. ¿Cómo se llama?», preguntó él sin apartar los ojos de la niña. «Sofía Soto». «¿Cuántos años tiene?». «8, señor». Don Fernando se llevó una mano temblorosa al pecho. Se levantó con dificultad, tambaleándose, y Valeria lo ayudó a sentarse en el sofá de cuero. «¿Necesita agua? ¿Llamo a un médico?». «No, yo». Respiró profundo varias veces. «Señorita Soto, el padre de su hija. ¿Cómo se llama?». El corazón de Valeria latía desbocado. Mateo Reyes. «¿Dónde está él?». «No lo sé, señor. Desapareció cuando yo quedé embarazada, hace 9 años». Don Fernando cerró los ojos, como si estuviera haciendo cálculos mentales. «Ese hombre, Mateo, tenía pesadillas, problemas con la memoria». Valeria sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Sí», susurró. Decía que no recordaba nada antes de los 12 años. Creció en orfanatos. No sabía quién era su familia. ¿Tenía alguna marca distintiva? Valeria no podía hablar. Solo asintió y señaló su propio ojo izquierdo. «Una pinta, aquí». Don Fernando soltó un sollozo que le desgarró el alma. Se llevó ambas manos a la cara y lloró como Valeria nunca había visto llorar a un hombre adulto. Sofía se abrazó a las piernas de su madre, asustada. «Mami, ¿el señor está triste?». «Sí, mi amor, pero va a estar bien». Don Fernando se recuperó lentamente, secándose los ojos con un pañuelo. Miró a Sofía con una ternura infinita. «Perdóname, pequeña. No quise asustarte. Es solo que te pareces mucho a alguien que yo quería mucho». «¿A quién?», preguntó Sofía con curiosidad infantil. «A mi hijo». Se levantó y caminó hacia el piano, tomando la fotografía. «Ven, te lo voy a enseñar». Sofía se acercó tímidamente. Don Fernando se arrodilló de nuevo y le mostró la imagen. «Este es Sebastián. Tenía 10 años aquí. Desapareció hace mucho tiempo». Sofía estudió la fotografía con atención. «Se parece a mí», dijo simplemente. «Sí, mucho». La niña miró a Valeria, confundida. «Mami, ¿por qué se parece a mí?». Valeria se arrodilló junto a ellos, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No lo sé todavía, mi amor, pero vamos a averiguarlo». Don Fernando las miró a ambas, y en sus ojos había algo que no había tenido en 25 años. Esperanza.
Señorita Soto, necesito que me cuente todo, absolutamente todo sobre ese hombre Mateo. ¿Dónde lo conoció? ¿Cómo era? ¿Qué decía? ¿Dónde vivía? Todo. Por supuesto, don Fernando. Y necesito contratar investigadores, los mejores. Su voz temblaba. Porque creo, Dios mío, creo que mi hijo está vivo. Y creo que Sofía es mi nieta. Las palabras flotaron en el aire del despacho como un milagro imposible. Sofía miró al hombre mayor con sus ojos enormes. ¿Eres mi abuelito? Don Fernando soltó un sonido entre risa y llanto. Tal vez, princesa, tal vez sí. Y cuando Sofía, con esa inocencia hermosa de los niños, se lanzó a abrazarlo, don Fernando la sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo. Valeria los observaba, con el corazón partido entre el miedo y la esperanza. Habían abierto la caja de Pandora. No había vuelta atrás, pero en algún lugar del universo, escondido en una comunidad de Oaxaca, un carpintero llamado Mateo Reyes despertaba de otra pesadilla donde alguien gritaba un nombre que no reconocía. Sebastián, desde el pasillo, oculta entre las sombras, Victoria observaba la escena con los puños apretados y una furia helada creciendo en su pecho. Esto no podía estar pasando, no después de 25 años, no cuando había sacrificado tanto para llegar donde estaba. Sacó su celular y marcó un número que no había usado en años. «Rodrigo», susurró, «tenemos un problema». La mansión cobró vida de una manera que no había tenido en décadas. Don Fernando contrató inmediatamente a 3 investigadores privados de las mejores agencias de México. Les dio toda la información que Valeria pudo proporcionar: el nombre Mateo Reyes, el orfanato San Judas Tadeo, las fechas aproximadas, todo. Quiero que revisen cada registro, cada archivo, cada maldito papel que exista, ordenó con una intensidad que Valeria no le había visto antes. Mi hijo está vivo, y voy a encontrarlo. Mientras tanto, Sofía se convirtió en una visitante frecuente de la mansión. Don Fernando insistió en que Valeria la llevara después de la escuela. Le enseñaba el jardín, le contaba historias, le compraba juguetes que la niña ni siquiera había pedido. Don Fernando, es demasiado, protestaba Valeria cuando él aparecía con la 5ª muñeca de la semana. Déjeme malcriar a mi nieta, respondía con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Tengo 25 años de regalos que compensar, porque eso era lo que había decidido. Sofía era su nieta. Lo sentía en el alma, en los huesos, en cada fibra de su ser. Los investigadores solo confirmarían lo que su corazón ya sabía. Valeria lo veía florecer día a día. Ese hombre roto se estaba reconstruyendo ante sus ojos, y era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Hermoso porque don Fernando merecía esa felicidad, aterrador porque ¿qué pasaría si se equivocaban? Pero la que más le preocupaba era Victoria. La mujer había cambiado desde aquella noche. Ya no era solo fría y distante. Había algo casi frenético en sus movimientos, en cómo observaba a Sofía cuando pensaba que nadie la veía, en sus conversaciones telefónicas susurradas que terminaban bruscamente cuando alguien entraba. ¿Todo bien, señora Victoria?, preguntó Valeria una tarde. Encontrándola en el pasillo con el celular pegado al oído, Victoria cortó la llamada inmediatamente. Perfectamente. Solo asuntos de la Fundación Benéfica. Sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Dígame, Valeria, ¿los investigadores han encontrado algo? No lo sé, señora. Don Fernando maneja eso directamente. Claro, claro. Victoria jugueteó con su collar de perlas. Es solo que no me gustaría ver a Fernando sufrir otra decepción, ya sabe, si esto resulta ser una coincidencia. Todos esperamos que no lo sea. ¿Todos? Victoria ladeó la cabeza. ¿O solo usted? Valeria sintió un escalofrío. No entiendo qué quiere decir. Nada, querida. Solo que es conveniente. ¿No cree? Usted necesita trabajo. Y de repente tiene una hija que se parece al hijo perdido de uno de los hombres más ricos de México. La acusación flotó en el aire como veneno. Con todo respeto, señora Victoria, yo no busqué esto. Don Fernando vio a Sofía por casualidad. Las casualidades no existen, Valeria. Solo oportunidades bien aprovechadas. Victoria se alejó por el pasillo, dejando a Valeria temblando de indignación. Esa noche, después de acostar a Sofía, Valeria se quedó despierta pensando en las palabras de Victoria. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una terrible coincidencia?
y ella estaba jugando con las esperanzas de un hombre destrozado. Pero entonces recordaba las pesadillas de Mateo, sus lagunas de memoria, la pinta idéntica. No podía ser coincidencia. ¿O sí? Lo que Valeria no sabía era que, al otro lado de la mansión, Victoria tenía sus propias pesadillas, sentada en su tocador, mirándose en el espejo. Victoria veía el reflejo de lo que había sido y lo que había hecho. 25 años atrás, era Victoria Montalvo, de 32 años, miembro de la alta sociedad pero sin fortuna propia, hermosa, inteligente, ambiciosa y perdidamente obsesionada con Fernando Santillana. Él estaba casado entonces, felizmente casado con Elena, una mujer dulce que le había dado un hijo precioso, Sebastián. Victoria los veía en eventos sociales, en galas, en fiestas, la familia perfecta, y ella los odiaba con una intensidad que la consumía. Fernando ni siquiera notaba su existencia, hasta que conoció a Rodrigo Vargas. Rodrigo era un hombre sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier trabajo por dinero. Victoria lo contrató para un plan tan monstruoso que ni siquiera podía admitirlo en voz alta en su propia mente. «Necesito que el niño desaparezca», le dijo en un café alejado del centro. «No lo lastimes, solo. Llévalo lejos, a un orfanato, a otro estado. No me importa, con documentos falsos, que nunca pueda ser rastreado». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo, contando el adelanto que Victoria le había dado. «Porque una familia destrozada es vulnerable, y yo estaré ahí para recoger los pedazos». El plan funcionó a la perfección. Sebastián desapareció durante el paseo escolar. Rodrigo lo drogó sutilmente, lo sacó del parque en una van, lo llevó al orfanato San Judas Tadeo, con papeles que lo identificaban como Mateo Reyes, huérfano de 8 años. El niño estaba confundido, drogado, traumatizado. Con el tiempo, las drogas y el trauma borraron sus recuerdos. Sebastián Santillana dejó de existir. Victoria jugó su papel a la perfección. Consoló a Fernando en su dolor. Fue su hombro para llorar cuando Elena murió del corazón roto. Lo cortejó con paciencia, con delicadeza, con una devoción que parecía genuina. Se casaron 3 años después del desaparecimiento de Sebastián. Y Victoria se convirtió en la señora Santillana, con todo lo que eso implicaba: riqueza, poder, respeto. Había ganado, pero Fernando nunca la amó. No realmente. Su corazón estaba enterrado con su primera esposa y su hijo perdido. Victoria vivía en una jaula de oro, admirada por todos, pero amada por nadie. Y había aprendido a vivir con eso, hasta ahora, porque si encontraban a Mateo, si se confirmaba que era Sebastián, todo su mundo se derrumbaría. Rodrigo hablaría para reducir su sentencia. La verdad saldría a la luz, y Victoria perdería todo. Tomó su celular y marcó de nuevo. «Rodrigo, necesito que entiendas la gravedad de esto», susurró. «Si ese hombre es identificado como Sebastián, ambos iremos a prisión. Necesitamos destruir cualquier evidencia que nos conecte». «Ya lo hice hace años», respondió Rodrigo con voz rasposa. «Quemé todos los documentos del orfanato. ¿Recuerdas? No hay nada que nos vincule. Nada, nada. Relájate, Victoria. Han pasado 25 años. No hay manera de que nos rastreen». Pero Victoria no se sentía tranquila, porque había algo que Rodrigo no sabía. Ella había guardado una carta, una estúpida carta que escribió años atrás, detallando todo el plan, como seguro, en caso de que Rodrigo intentara chantajearla. La guardó en su escritorio secreto, oculta tras un panel falso. Era su póliza de seguro, y su perdición potencial. Necesitaba destruirla. Esa misma noche, mientras Victoria planeaba, don Fernando abrazaba a Sofía en el jardín bajo las estrellas. «Cuéntame un cuento, abuelito», pidió la niña, acurrucándose contra él. «Abuelito», la palabra derretía su corazón cada vez. «¿Qué tipo de cuento?» «Uno de tu hijo, de Sebastián». Don Fernando sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Tu papá era travieso como tú. Una vez pintó todas las paredes de su cuarto de azul, porque decía que quería vivir bajo el mar». Sofía rió. «¿Y tú te enojaste?» «Muchísimo. Pero tu abuela Elena solo se rió y me dijo que dejara al niño ser niño». Suspiró. «Ella siempre supo cómo hacer todo mejor. ¿Crees que mi papá me quiera?», preguntó Sofía de repente, con voz pequeña. «Ay, princesa,
Don Fernando la abrazó más fuerte. Estoy seguro de que sí, solo que a veces los adultos nos perdemos, pero vamos a encontrarlo, te lo prometo. Valeria los observaba desde la ventana, con el corazón apretado. Todo estaba cambiando tan rápido, y tenía el presentimiento de que lo peor aún estaba por venir. 3 semanas después, los investigadores seguían sin resultados concretos. El orfanato San Judas Tadeo había cerrado hace 15 años tras el incendio que destruyó todos sus archivos. Los antiguos empleados estaban dispersos. Muchos habían muerto. Otros no recordaban detalles específicos de un niño entre cientos. Don Fernando se frustraba más cada día. Tiene que haber algo, insistía durante las reuniones con los investigadores. Un registro médico, un expediente escolar, cualquier cosa. Seguimos buscando, señor Santillana, respondía el jefe del equipo. Pero después de 25 años, es como buscar una aguja en un pajar. Valeria veía cómo la esperanza se iba apagando lentamente en los ojos de don Fernando, y le dolía en el alma. Sofía también lo notaba. La niña había desarrollado un cariño profundo por el hombre al que llamaba abuelito, aunque técnicamente aún no estuviera confirmado. «Mami, ¿por qué el abuelito está triste?», preguntó una noche, mientras Valeria la arropaba. «Porque está buscando algo muy importante, mi amor». «¿A mi papá?», Valeria asintió, acariciando su cabello. «Sí, a tu papá. Y si no lo encuentra, lo encontrará. Solo necesita tiempo». Pero el tiempo parecía trabajar en contra de ellos. Un viernes por la tarde, don Fernando tuvo que viajar urgentemente a Monterrey por un problema en una de sus fábricas. Estaría fuera todo el fin de semana. «Señorita Soto, necesito que revise estos contratos y los tenga listos para el lunes», le pidió antes de irse. «Están en mi despacho y también en el estudio de Victoria. Ella tiene copias de algunos documentos corporativos». «Por supuesto, don Fernando. Las llaves del estudio de Victoria están en el cajón superior de mi escritorio. Ella no estará este fin de semana. Fue a un retiro de spa con sus amigas». «Perfecto». Valeria tendría la mansión prácticamente para ella sola, solo con el personal de servicio. El sábado por la mañana llegó temprano. Revisó los documentos del despacho de don Fernando primero, organizándolos meticulosamente. Luego tomó las llaves y se dirigió al estudio de Victoria. Nunca había estado ahí. Victoria era muy celosa de su espacio privado. El estudio estaba en el ala este de la mansión, decorado con gusto exquisito, paredes color crema, muebles de caoba oscura, una colección de arte moderno, todo impecable, como la propia Victoria. Valeria comenzó a buscar los contratos en los archiveros. Encontró algunos en el segundo cajón, pero faltaban otros que don Fernando había mencionado específicamente. Buscó en el escritorio, en los estantes, en las gavetas. Nada. Frustrada, se sentó en la silla de Victoria y miró alrededor. ¿Dónde más podría guardar documentos importantes? Sus ojos cayeron sobre un panel de madera en la pared, junto al librero. Se veía diferente, como si no encajara del todo con el resto del diseño. Curiosa, se acercó y pasó los dedos por el borde. Sintió un pequeño botón oculto. Lo presionó. El panel se deslizó con un clic suave, revelando un compartimento secreto. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Esto no era normal. La gente no tenía compartimentos secretos a menos que tuviera algo que ocultar. Dentro había una caja de metal. La sacó con manos temblorosas y la abrió. Lo primero que vio fueron sobres amarillentos por el tiempo. Los abrió uno por uno. Recibos, docenas de recibos hechos a mano, fechados hace 25 años. Rodrigo Vargas. Servicios especiales. 50.000 pesos. Rodrigo Vargas. Trabajo completado. 200.000 pesos. Rodrigo Vargas. Pago final. 300.000 pesos. Servicios especiales. ¿Qué clase de servicios? Siguió revisando. Había fotografías viejas de Victoria mucho más joven, mirando a don Fernando en eventos sociales con una intensidad perturbadora. En todas las fotos, Fernando estaba con Elena, su primera esposa, completamente ajeno a la mirada obsesiva de Victoria, y entonces encontró la carta. Estaba escrita en papel elegante con la letra manuscrita de Victoria, sin fecha, pero claramente vieja por el color del papel. Valeria comenzó a leer, y el mundo se detuvo. Rodrigo, este documento es mi seguro de que cumplirás tu parte, y nunca me traicionarás.
Aquí está la verdad completa de nuestro acuerdo. El 15 de marzo del 2000, te contraté para secuestrar a Sebastián Santillana durante su paseo escolar al bosque de Chapultepec. El plan era drogarlo sutilmente, sacarlo del parque y llevarlo al orfanato San Judas Tadeo con documentos falsos bajo el nombre de Mateo Reyes. El objetivo: destruir a la familia Santillana desde dentro. Con el niño desaparecido, Elena se derrumbaría, Fernando quedaría vulnerable, y yo estaría ahí para recoger los pedazos. Pagué 550,000 pesos en total por este servicio. Tú cumpliste tu parte. El niño desapareció sin rastro. Elena murió del corazón roto. Fernando eventualmente me necesitó. Me casé con él. Guardo esta carta como prueba. Si alguna vez intentas chantajearme, la usaré para hundirte también. Somos cómplices, Rodrigo, unidos por un secreto que nos destruirá a ambos si sale a la luz. Nunca hables de esto. Nunca me contactes a menos que yo lo haga primero. Y reza para que Sebastián Santillana nunca sea encontrado. Victoria Montalvo. Valeria dejó caer la carta como si quemara. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de leer. Victoria, elegante, refinada, respetada Victoria Santillana. Era un monstruo. Ella había orquestado todo: el secuestro de un niño inocente, la destrucción de una familia, la muerte de Elena, todo por obsesión, por poder, por codicia. Sebastián no desapareció por accidente, fue arrancado de su vida, de su familia, de su identidad, por la mujer que ahora dormía en la cama de su padre. Valeria sintió náuseas. Corrió al baño del estudio y vomitó. Cuando se recuperó, regresó al compartimento secreto con manos temblorosas. Necesitaba pruebas. Necesitaba fotografiar todo. Sacó su celular y comenzó a tomar fotos de cada recibo, de cada documento, de la carta completa, evidencia irrefutable. Estaba terminando cuando escuchó pasos en el pasillo. El pánico la inundó. Se suponía que Victoria no regresaría hasta el domingo. ¿Por qué estaba aquí? Rápidamente metió todo de vuelta en la caja. La colocó en el compartimento secreto. Cerró el panel. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió. Victoria entró, elegante como siempre en un traje sastre blanco. Su expresión cambió instantáneamente al ver a Valeria junto al panel. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Don Fernando me pidió buscar unos contratos, respondió Valeria, tratando de mantener la voz firme. Me dijo que estaban en su estudio. Victoria caminó lentamente hacia ella, sus tacones resonando en el piso de madera. Los contratos están en el archivero, no junto a ese panel. Yo no. No me mienta, Valeria. Victoria cerró la puerta con seguro. Sé exactamente qué estaba haciendo. Vi las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Lo vi todo. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Vi los documentos, dijo, decidiendo que no tenía caso mentir. Sé lo que hizo. Sé que usted secuestró a Sebastián. Victoria rió. Pero era una risa fría, sin humor. ¿Y qué piensa hacer con esa información? Se la voy a decir a don Fernando, a la policía. Victoria, usted destruyó una familia. Un niño perdió su vida por su culpa. Sebastián está vivo, ¿no? Victoria se encogió de hombros. Creció, tuvo una vida, incluso tuvo una hija preciosa. No lo maté, Valeria. Solo lo reubiqué, lo traumatizó. Le robó su identidad, su familia, sus recuerdos. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en este mundo. Victoria sacó su celular. Y ahora tú vas a hacer lo mismo que hice con Sebastián. Vas a desaparecer. Valeria corrió hacia la puerta, pero Victoria era más rápida. Se interpuso entre ella y la salida. No vas a llegar a ningún lado, siseó. ¿Crees que no tengo contactos? ¿Crees que Rodrigo no sigue trabajando para mí? Una llamada y tú y tu hija. No se atreva a tocar a Sofía. Entonces coopera. Dame tu teléfono. Ahora. Valeria apretó el celular contra su pecho. Las fotos. Toda la evidencia estaba ahí. No. Victoria sacó un objeto de su bolso. Un pequeño revólver plateado. No me hagas usar esto, Valeria. De verdad no quiero. Pero he llegado demasiado lejos para permitir que una secretaria entrometida lo arruine todo. El cañón apuntaba directamente al pecho de Valeria. Y en ese momento, con la muerte mirándola a los ojos,
Valeria comprendió que Victoria no estaba mintiendo. Esta mujer había destruido a un niño hace 25 años. No dudaría en destruirla a ella también. El tiempo se congeló en ese estudio. Valeria miraba el cañón del revólver, su mente corriendo a 1000 por hora. Pensó en Sofía, en su niña de 8 años que la esperaba en casa de la vecina, sin saber que su mamá podría no regresar. «Dame el teléfono». «Valeria», repitió Victoria con voz helada. «Última oportunidad. Si me mata, sabrán que fue usted», dijo Valeria, sorprendida por la firmeza en su propia voz. «Don Fernando, los investigadores, todos saben que estoy aquí. Un terrible accidente. Una intrusa entró a robar. Hubo forcejeo. Te disparó». Victoria sonrió. «Tengo 25 años de experiencia creando historias convincentes, querida. ¿Y mi teléfono? ¿Cómo explicará que las fotos desaparecieron? Diré que lo robaron, o lo destruiré antes de llamar a la policía». «Los detalles son fáciles». Valeria dio un paso atrás, calculando sus opciones. La ventana estaba demasiado lejos. La puerta, bloqueada por Victoria, no había salida. «Mire, Victoria, podemos llegar a un acuerdo», intentó, ganando tiempo. «Yo no quiero hacerle daño. Solo quiero que don Fernando encuentre a su hijo. Mi esposo ya tiene una familia, me tiene a mí, pero él no la ama», explotó Valeria. «¿No lo ve? Todos estos años, él ha estado viviendo por Sebastián, por encontrarlo. Usted solo es un recordatorio de su pérdida». La bofetada fue tan inesperada que Valeria casi cae al suelo. Victoria temblaba de furia. «Cállate, no sabes nada de mi matrimonio, nada de lo que he sacrificado. Sacrificó a un niño inocente por sus ambiciones», dijo Valeria, tocándose la mejilla ardiente. «¿Y para qué? ¿Para vivir en una mansión fría con un hombre que nunca la va a amar?» Victoria levantó el revólver de nuevo, el dedo en el gatillo, y entonces la puerta se abrió de golpe. «Baja esa arma ahora». Don Fernando entró como un vendaval, seguido de 3 policías uniformados con sus armas desenfundadas. Victoria giró, sorprendida, y el revólver cayó de sus manos al suelo. «Fernando, ¿qué? Se suponía que estabas en Monterrey». «Nunca fui a Monterrey». Don Fernando la miraba con una mezcla de asco y dolor que Valeria nunca había visto. «Estaba en el despacho, escuchando cada palabra que dijiste». «¿Qué?» El color desapareció del rostro de Victoria. «Hace 2 semanas instalé dispositivos de escucha en tu estudio». Don Fernando sacó su teléfono, mostrando una aplicación de grabación. «Has estado actuando extraño, haciendo llamadas sospechosas. Necesitaba saber qué escondías». «Fernando, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?» Su voz se quebró. «Que secuestraste a mi hijo, que destruiste a mi familia, que mataste a Elena con tu monstruosidad». «Yo no maté a Elena. Ella murió sola. Murió de dolor por perder a Sebastián», rugió don Fernando. «Un dolor que tú causaste todo este tiempo, todos estos años, viviendo bajo mi techo, durmiendo en mi cama, cuando tú eras la responsable». Los policías se acercaron a Victoria con esposas. «Señora Santillana, queda arrestada por secuestro, conspiración y amenazas con arma de fuego», anunció uno de ellos. «Tiene derecho a permanecer en silencio». «No». Victoria se zafó, corriendo hacia Fernando. «Amor, por favor. Lo hice por nosotros. Siempre te amé. Desde que te vi por primera vez, supe que estabas destinado para mí, no para Elena. Ella no te merecía. Yo sí». Don Fernando retrocedió como si fuera veneno. «Nunca te amé, Victoria. Ni siquiera te conocía realmente. Eres una extraña que se metió en mi vida aprovechándose de mi dolor. Me casé contigo», sollozó Victoria mientras los policías la esposaban. «Fui tu esposa durante más de 20 años. Fuiste una mentira durante más de 20 años». Don Fernando se giró, incapaz de mirarla. «Sáquenla de mi vista», Victoria gritó. Luchó, pero los policías la arrastraron fuera del estudio. Sus gritos resonaron por los pasillos de la mansión hasta que finalmente se desvanecieron. Don Fernando se dejó caer en el sofá, temblando. Valeria corrió hacia él. «Don Fernando, ¿está bien? ¿Necesita agua? ¿Sus medicinas?» «Estoy bien, o lo estaré».
Alzó la vista hacia ella con ojos llenos de lágrimas. Valeria, usted casi muere por mi culpa, si hubiera llegado un minuto más tarde. Pero llegó a tiempo. Ella tomó su mano temblorosa. Me salvó. Usted me está salvando a mí. Don Fernando apretó su mano. Esas fotos en su teléfono son la prueba que necesitamos. Victoria guardó su propia condena. Hay más. Valeria abrió el panel secreto y sacó la caja de metal. Todos los recibos. La carta completa. Todo está aquí. Uno de los policías que había permanecido en la habitación se acercó. Necesitamos confiscar eso como evidencia, señor Santillana. Por supuesto. Don Fernando asintió. Y también necesito que encuentren a un tal Rodrigo Vargas. Él fue el cómplice. Su nombre está en todos esos documentos. Ya tenemos su dirección, señor. Un equipo está en camino a arrestarlo ahora mismo. Bien. Don Fernando se levantó con esfuerzo. Que paguen ambos. Que paguen por cada día que le robaron a mi hijo. El policía se llevó la caja de evidencia, dejándolos solos. Don Fernando caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Sofía había jugado tantas veces en las últimas semanas. 25 años, murmuró. 25 años viviendo con el monstruo que destruyó mi vida. ¿Cómo pude ser tan ciego? Ella era muy buena mintiendo, dijo Valeria suavemente. Engañó a todos. No puedo ni siquiera procesar esto. Elena murió pensando que yo no pude proteger a nuestro hijo. Y todo este tiempo, la culpable estaba durmiendo a mi lado. Valeria no sabía qué decir. No había palabras de consuelo para ese nivel de traición. Pero ahora sabemos la verdad, dijo finalmente. Y sabemos que Sebastián está vivo. Mateo es su hijo. Don Fernando. Estoy segura. Necesito encontrarlo. Don Fernando se giró hacia ella con determinación renovada. Ahora más que nunca, necesito decirle que nunca dejé de buscarlo, que su desaparición no fue su culpa, que lo amo. Lo encontraremos, prometió Valeria. 3 horas después, mientras don Fernando daba su declaración formal a los detectives, llegó una llamada. Rodrigo Vargas había sido arrestado en su departamento de Naucalpan, y a cambio de una sentencia reducida, estaba dispuesto a confesar todo, incluyendo dónde había llevado a Sebastián hace 25 años. El detective mayor entró al despacho con una carpeta en manos. Señor Santillana, tenemos información crucial. Rodrigo Vargas confirmó que llevó a su hijo al orfanato San Judas Tadeo, bajo el nombre de Mateo Reyes, el 15 de marzo del 2000. Ya sabíamos eso, dijo don Fernando impaciente. Sí, pero también nos dio otro dato. El detective abrió la carpeta. Antes de que el orfanato cerrara, algunos registros médicos fueron transferidos a un hospital público. Encontramos el expediente de Mateo Reyes. Hay una dirección de contacto de emergencia de hace 9 años. Valeria se levantó de golpe. ¿Qué dirección? Un taller de carpintería en Coyoacán. El dueño todavía está ahí. Dice que Mateo Reyes trabajó para él hace 9 años y lo recuerda perfectamente. Especialmente porque tenía una pinta distintiva bajo el ojo. Dios mío, susurró Valeria. Y hay más. El detective sonrió. El dueño dijo que Mateo se fue hace 9 años diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Le mencionó que iría a Oaxaca, a una comunidad de carpinteros tradicionales donde podría trabajar con las manos y pensar. Don Fernando se puso de pie, energizado. ¿Tienen el nombre de esa comunidad? San Martín Tilcajete. Es pequeña, especializada en tallado de madera. Nuestros investigadores ya están rastreando registros. Si Mateo Reyes está ahí, lo encontraremos, por primera vez en 25 años. Don Fernando Santillana sintió que el hijo que había perdido estaba verdaderamente al alcance de su mano. Preparen todo, ordenó. Vamos a Oaxaca. El vuelo salió de la Ciudad de México al amanecer del lunes. Don Fernando había insistido en ir inmediatamente. Sin esperar, rentó un jet privado para los 3. Él, Valeria y Sofía. Los investigadores viajarían por separado, dándoles espacio para lo que podría ser el momento más importante de sus vidas. «Mami, ¿de verdad vamos a conocer a mi papá?», preguntó Sofía por 10ª vez, presionando su nariz contra la ventanilla del avión. «Eso esperamos, mi amor», respondió Valeria, apretando su mano. Don Fernando no había hablado mucho durante el viaje. Miraba por la ventana con expresión distante, perdido en pensamientos que Valeria solo podía imaginar.
25 años de búsqueda, 25 años de dolor, y ahora, tal vez, el final de esa pesadilla interminable, o el comienzo de una nueva, porque ¿qué pasaría si Mateo no quería ser encontrado? Si había construido una vida nueva y no quería que su pasado lo alcanzara. Si los rechazaba, Valeria había pasado la noche anterior sin dormir, atormentada por esos pensamientos. Mateo había desaparecido de su vida voluntariamente hace 9 años. Nunca intentó contactarla, nunca preguntó por su hija. ¿Por qué, señorita Valeria? Don Fernando interrumpió sus pensamientos. ¿En qué piensa? ¿En Mateo? ¿En cómo reaccionará cuando nos vea? Tengo miedo, admitió don Fernando, su voz quebrándose ligeramente. Miedo de que me odie por no haberlo protegido, miedo de que no me recuerde, miedo de que no quiera volver, terminó Valeria. Sí, Sofía, ajena a las preocupaciones de los adultos, seguía mirando las nubes con fascinación. Abuelito, ¿crees que mi papá sea alto? ¿Y que le guste jugar? Mami dice que era muy bueno tallando madera. Don Fernando sonrió con tristeza. Tu papá era excelente con las manos. Siempre estaba construyendo cosas. Una vez hizo una casa de muñecas para... Se detuvo, la emoción ahogando sus palabras. ¿Para quién?, preguntó Sofía. Para su mamá, tu otra abuela. Don Fernando sacó una foto de su billetera. Una mujer hermosa de cabello oscuro sonreía a la cámara. Se llamaba Elena. Era la persona más bondadosa que conocí. Se parece a mi mami, dijo Sofía. Valeria miró la fotografía y sintió un nudo en la garganta. Elena tenía una calidez en los ojos que trascendía la imagen. Ella habría amado conocerte, dijo don Fernando a Sofía. Habría sido la abuela más consentidora del mundo. El avión aterrizó en Oaxaca 2 horas después. Un auto rentado los esperaba en el aeropuerto. San Martín Tilcajete estaba a 1 hora de camino, un pueblo pequeño famoso por sus artesanías de madera tallada. Durante el trayecto, el paisaje se transformó de ciudad a campo, montañas verdes elevándose a ambos lados de la carretera. Valeria sentía que el corazón le latía más fuerte con cada kilómetro. Sofía se había quedado dormida en el asiento trasero, agotada por la emoción. «¿Y si no es él?», susurró Valeria. «Lo es», respondió don Fernando con una certeza que no sentía. «Lo sé aquí», se tocó el pecho. «Un padre siempre conoce a su hijo». Llegaron al pueblo al atardecer. Era pequeño, pintoresco, con casas de colores brillantes y talleres de carpintería en casi cada esquina. El aroma a madera recién cortada flotaba en el aire. Los investigadores los esperaban en la plaza principal, junto a un hombre mayor de sombrero y bigote espeso. «Señor Santillana», saludó el investigador principal. «Él es don Aurelio, presidente municipal. Conoce a todos en el pueblo. Mucho gusto». Don Fernando estrechó su mano. «Conoce a un hombre llamado Mateo Reyes». Don Aurelio asintió lentamente. «Mateo. Sí, claro. Llegó hace como 9 años. Buen muchacho. Trabajador. Vive en una casita al final del pueblo. Hace las mejores tallas de alebrije que he visto». El aire se atrapó en los pulmones de Valeria. «¿Está ahí ahora?» «Debe estar. A esta hora siempre está trabajando en su taller». Don Fernando miró a Valeria. En sus ojos había miedo, esperanza y determinación mezclados. «¿Vamos?» Valeria despertó suavemente a Sofía. «Mi amor, despierta, ya llegamos». Siguieron a don Aurelio por calles empedradas. Algunos vecinos los miraban con curiosidad pero sin hostilidad. Era un pueblo tranquilo, donde todos se conocían. Al final de una calle estrecha, había una casa pequeña pintada de azul cielo. Tenía un patio frontal donde pilas de madera esperaban ser transformadas. Y ahí, de espaldas a ellos, un hombre tallaba una figura con concentración absoluta. Don Fernando se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El hombre era alto, de espaldas anchas, cabello oscuro ligeramente largo. Vestía jeans desgastados y una camisa de trabajo cubierta de aserrín. «Mateo», llamó don Aurelio. El hombre se giró, y el mundo dejó de girar. Tenía 35 años, rasgos marcados por el sol y el trabajo, una barba de 3 días, manos callosas sosteniendo un cincel, y bajo su ojo izquierdo, clara como el día, estaba la pinta. Valeria se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo.
Era él, era Mateo, era el hombre que había amado 9 años atrás. Pero don Fernando solo veía una cosa: su hijo, su Sebastián, más grande, más viejo, marcado por la vida, pero inconfundiblemente su niño. Mateo los miró confundido, con el cincel todavía en la mano. «Don Aurelio, ¿pasa algo? Estas personas vinieron a buscarte». «Hijo». Mateo estudió al grupo. Sus ojos pasaron por don Fernando sin reconocimiento, luego por Valeria, y ahí se detuvieron. Algo se movió en su expresión. «Yo, ¿te conozco?» Valeria no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Mateo dio un paso al frente, dejando caer el cincel. Su mirada se clavó en Valeria con intensidad dolorosa. «Tus ojos. Yo. He soñado con esos ojos». «Mateo», logró decir Valeria. «Soy yo, Valeria». Él parpadeó, como si tratara de enfocar un recuerdo borroso. «Valeria, ese nombre». Se llevó las manos a la cabeza. «Dios, no puedo. Hay imágenes, pero no logro». Y entonces Sofía salió de detrás de Valeria. Mateo la vio y se quedó completamente inmóvil. La niña de 8 años, con su cabello oscuro en 2 trenzas, su vestido amarillo y esa pinta inconfundible bajo su ojo izquierdo. «Hola», dijo Sofía con voz pequeña. «¿Eres mi papá?» Mateo cayó de rodillas como si le hubieran cortado las piernas. «¿Qué? ¿Cómo?» Don Fernando se acercó lentamente, sacando la fotografía antigua de su bolsillo. La extendió con manos temblorosas. «Tu verdadero nombre no es Mateo Reyes», dijo con voz quebrada. «Es Sebastián, Sebastián Santillana, y yo soy tu padre». Mateo tomó la fotografía, miró al niño de 10 años sonriendo con un balón de fútbol, y algo dentro de él se rompió. Las imágenes inundaron su mente como una presa reventada. Un piano, música clásica, manos grandes y seguras enseñándole a tocar, una mujer de cabello oscuro besando su frente antes de dormir, una mansión enorme con jardines donde corría persiguiendo mariposas, y luego, oscuridad, confusión, un hombre llevándolo lejos, un orfanato frío, años de no saber quién era. «Papá», susurró, la palabra saliendo como un sollozo. «Papá, te recuerdo. Dios, te recuerdo». Don Fernando cayó de rodillas junto a él, y padre e hijo se abrazaron por primera vez en 25 años. Lloraron, sollozaron, se aferraron el uno al otro como si el mundo fuera a separarlos de nuevo. Valeria abrazó a Sofía, ambas llorando también, testigos de un milagro que nunca pensaron posible. «Nunca dejé de buscarte», lloraba don Fernando. Ni un solo día dejé de buscarte». «Lo sé», sollozaba Sebastián. «Siempre lo supe. En algún lugar profundo de mí, siempre supe que alguien me estaba buscando». Sofía se soltó de Valeria y corrió hacia ellos. Sebastián la levantó en brazos, mirando ese rostro que era espejo del suyo. «¿Tú eres mi hija?» «Sí», sonrió Sofía entre lágrimas. «Y él es tu papá. Entonces es mi abuelito de verdad, ¿verdad?» Sebastián rió y lloró al mismo tiempo. «Sí, princesa, es tu abuelito de verdad, y yo soy tu papá, y nunca, nunca más voy a dejarte». El sol se ponía sobre los campos de Oaxaca, bañándolos a todos en luz dorada, y por primera vez en 25 años, la familia Santillana estaba completa. No regresaron a la Ciudad de México esa noche. Don Fernando rentó un pequeño hotel en el pueblo para darle tiempo a Sebastián de procesar todo. Nadie durmió mucho. Había demasiadas preguntas, demasiadas emociones, demasiados años que recuperar. Se quedaron hasta tarde en la casita azul de Sebastián, sentados alrededor de una mesa de madera que él mismo había tallado, compartiendo historias bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. «Cuéntame de mamá», pidió Sebastián, aferrando la fotografía de Elena como si fuera un tesoro. «Apenas la recuerdo, solo imágenes borrosas». Don Fernando sonrió con tristeza, acariciando la imagen con un dedo. «Tu madre era luz pura, cantaba mientras cocinaba, te leía cuentos cada noche, te adoraba con una intensidad que yo envidiaba un poco». Rió suavemente. Siempre decía que era su milagro. ¿Cómo murió? El silencio se extendió pesadamente. «De corazón roto», dijo finalmente don Fernando. «1 año después de que desaparecieras».
Los doctores dijeron que fue un ataque cardíaco, pero yo sé la verdad. Murió porque no pudo soportar perderte. Sebastián cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo siento tanto, papá. Si yo hubiera... No. Don Fernando tomó su rostro entre sus manos. Nada de esto fue tu culpa. Fuiste víctima de una mujer enferma y codiciosa. Tú no tienes nada de qué disculparte, Sofía. Acurrucada en el regazo de Valeria, observaba la interacción con ojos somnolientos pero atentos. Papá, ¿por qué no me buscaste antes?, preguntó con la honestidad brutal de los niños. Sebastián la miró con dolor, porque no sabía quién era, princesa. Durante años, solo fui Mateo, un niño sin pasado, sin familia, y cuando conocí a tu mamá, miró a Valeria. Cuando te conocí, por primera vez sentí que tal vez podía tener un futuro, pero las pesadillas empeoraron, los flashbacks. Sentía que me estaba volviendo loco. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Valeria, la pregunta que la había atormentado durante 9 años. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la noche. Porque tuve un sueño, o un recuerdo, no sé. Vi a un niño siendo arrancado de una vida feliz. Vi el terror en sus ojos, y desperté con la certeza absoluta de que yo era ese niño, y que algo terrible me había pasado. Se giró hacia ellos, con angustia en el rostro. Pensé que si te quedabas conmigo, Valeria, si el bebé nacía, mi oscuridad los consumiría también. Pensé que estaba protegiéndolos al irme. Tonto, susurró Valeria, limpiándose las lágrimas. Nos protegías quedándote, no yéndote. Lo sé ahora. Pero entonces solo sentía miedo. Don Fernando intervino suavemente. ¿Recuerdas el día que desapareciste, el paseo escolar? Sebastián se frotó las sienes, concentrándose. Fragmentos. Estábamos en el castillo de Chapultepec. Había muchos niños. Un maestro dijo que podíamos explorar un poco. Yo me alejé para ver las armaduras. Y entonces, un hombre me ofreció dulces. Me dijo que mi papá lo había enviado a recogerme. ¿Qué más? Me subió a una camioneta. Olía raro, como medicinas. Y después todo es confuso. Desperté en un lugar gris, con otros niños llorando. Una mujer me llamaba Mateo. Yo gritaba que ese no era mi nombre, pero ella solo me daba pastillas que me hacían dormir. La rabia en el rostro de don Fernando era palpable. Victoria y ese maldito Rodrigo Vargas, te drogaron. Te robaron tus recuerdos. Victoria, Sebastián frunció el ceño. Tu esposa, ex-esposa, está en prisión. Fue ella quien orquestó todo tu secuestro. Sebastián procesó la información lentamente, su expresión moviéndose entre shock, confusión y finalmente, comprensión. Dios mío, ¿por qué? Por obsesión, por codicia, por estar enferma. Don Fernando escupió las palabras. Pero ya no importa. Está donde debe estar. Y tú estás aquí. Eso es lo único que importa. Las horas pasaron volando. Sebastián recordaba más con cada conversación. La distribución de la mansión, el piano de cola donde don Fernando le enseñaba a tocar, el jardín donde su madre plantaba jazmines, su perro, un golden retriever llamado Bruno. Bruno, los ojos de Sebastián se iluminaron. Recuerdo a Bruno. Era enorme y siempre me tiraba al suelo para lamerme la cara. Murió 5 años después de que desaparecieras, dijo don Fernando. Creo que él también te extrañó. Siempre olisqueaba tu cuarto, como si esperara que volvieras. Sofía finalmente se quedó dormida en el sofá. Valeria la arropó con un zarape que Sebastián le ofreció. Es hermosa, dijo él, acariciando el cabello de su hija. Se parece a ti, corrigió Valeria. Tiene tu nariz, tu sonrisa, esa pinta que ambos tienen, una marca familiar. Don Fernando sonrió. Mi padre la tenía, yo no, pero Sebastián sí. Y ahora Sofía, es como si el destino quisiera asegurarse de que los encontráramos. Sebastián tomó la mano de Valeria. Lamento haberte dejado. Lamento que tuvieras que criar a nuestra hija sola. Lamento. Ya basta de lamentos, lo interrumpió ella. Lo importante es que ahora estás aquí, y que Sofía por fin tiene a su papá. Y yo tengo una familia, agregó Sebastián, mirando a su padre. Después de 25 años creyendo que estaba solo en el mundo, tengo un padre, una hija y... miró a Valeria con incertidumbre.
¿Y nosotros? Valeria no supo qué responder. Habían pasado 9 años. Ella había seguido adelante con su vida, pero mirando esos ojos que había amado tanto, sintió que algo en su corazón se removía. No lo sé, dijo honestamente, pero tenemos tiempo para averiguarlo. Don Fernando se levantó, dándoles espacio. Yo me voy al hotel. Ustedes necesitan hablar, Sebastián. Mañana regresamos a la Ciudad de México. Tenemos que hacer pruebas de ADN oficiales para los documentos legales, aunque mi corazón no necesita confirmación. Y después recuperas tu vida, tu nombre, tu herencia, tu lugar en la familia Santillana. Don Fernando lo abrazó fuertemente. Y yo recupero a mi hijo. Eso es todo lo que necesito. Cuando don Fernando se fue, Sebastián y Valeria se quedaron en el silencio de la noche. 9 años, murmuró él. He pensado en ti cada uno de esos días, preguntándome si estarías bien, si me odiarías, si alguna vez me perdonarías. No hay nada que perdonar. Estabas enfermo, confundido, asustado. Tenía tanto miedo de lastimarte. Y al final, te lastimé de todas formas al irme. Valeria se acercó, tomando su rostro entre sus manos. Mateo, Sebastián, quien sea que seas ahora, solo quiero que sepas algo. Sofía es la mejor cosa que me ha pasado, y ella existe por ti. Así que gracias. Gracias por ese regalo, incluso si no sabías que me lo estabas dando. Sebastián la besó suavemente, con años de anhelo contenido en ese contacto, y por primera vez desde que había huido 9 años atrás, sintió que tal vez, solo tal vez, podía tener el futuro que siempre había creído imposible. Al día siguiente, los 4 abordaron el jet de regreso a la Ciudad de México. Sebastián miraba por la ventana, observando cómo Oaxaca se hacía pequeño bajo ellos. Había vivido ahí 9 años, escondiéndose de un pasado que no podía recordar. Ahora volaba hacia ese pasado para finalmente enfrentarlo. ¿Nervioso?, preguntó don Fernando a su lado. Aterrado, admitió Sebastián. ¿Y si no encajo en tu mundo? Soy carpintero, papá. No sé nada de negocios, de alta sociedad, de... Eres mi hijo. Eso es lo único que importa. Don Fernando apretó su mano. Y aprenderás. Tenemos toda una vida para que aprendas. Sebastián asintió, mirando a Sofía y Valeria dormidas en los asientos de enfrente. Una vida, una familia, un nombre. Sebastián Santillana. Por primera vez en 25 años. Ese nombre no le causaba miedo. Le causaba esperanza. Las pruebas de ADN tardaron exactamente 3 días. Aunque nadie dudaba del resultado, la ley requería confirmación científica. Sebastián pasó esos días en la mansión Santillana, reaprendiendo su hogar de la infancia. Cada habitación destapaba nuevos recuerdos. «Este era tu cuarto», dijo don Fernando, abriendo una puerta del segundo piso. Sebastián entró lentamente. Las paredes estaban pintadas de azul cielo, con estrellas fosforescentes en el techo. Había una estantería llena de libros infantiles, modelos de aviones colgando de hilos invisibles, y una cama individual con edredón de astronautas. «No cambié nada», murmuró don Fernando. «Durante 25 años, mantuve todo exactamente como lo dejaste». Sebastián tocó los libros, los juguetes, las piezas de Lego, y con cada contacto, más memorias regresaban. Tardes construyendo castillos, noches leyendo con su madre, mañanas jugando a ser astronauta. «Recuerdo este cuarto», susurró. «Recuerdo que me encantaba dormir mirando las estrellas del techo». Don Fernando se abrazó a sí mismo, luchando contra las lágrimas. «Tu madre las pegó. Dijo que así nunca tendrías miedo de la oscuridad». Durante esos 3 días, la mansión cobró vida de maneras que no había tenido en décadas. Sofía corría por los pasillos, llenándolos con risas. Sebastián trabajaba en el taller de carpintería que don Fernando había mandado instalar especialmente para él. Valeria coordinaba todo desde su escritorio, ahora no solo como secretaria, sino como parte de la familia. Los empleados de la mansión observaban la transformación con asombro. Don Fernando sonreía, cantaba bajo la ducha, hacía bromas durante el desayuno. El hombre que había sido una sombra de sí mismo durante décadas, finalmente había vuelto a la vida. Y entonces llegaron los resultados. El doctor Ramírez, genetista de renombre, llegó personalmente a la mansión con los documentos.
Señor Santillana, tengo el placer de confirmarle que Mateo Reyes es genéticamente su hijo, con un 99,99% de certeza. No hay duda alguna. Don Fernando cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Gracias, doctor. Gracias por devolverme a mi hijo. No fui yo, señor. Fue el destino. Y tal vez un poco de justicia divina. Con los resultados oficiales, comenzaron los trámites legales. El nombre de Mateo Reyes fue oficialmente cambiado de vuelta a Sebastián Santillana, 35 años, nacido el 3 de abril, hijo de Fernando Santillana y Elena Díaz de Santillana, padre de Sofía Santillana Soto. Santillana, probó Sofía el apellido. Me gusta, suena elegante. Lo es, sonrió Sebastián. Y ahora es tuyo también, princesa. Mientras celebraban en privado, en otra parte de la ciudad, Victoria y Rodrigo enfrentaban la justicia. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. La carta confesión de Victoria, los recibos de pago, el testimonio completo de Rodrigo, las grabaciones de audio donde Victoria amenazaba a Valeria. Sebastián asistió al juicio. Necesitaba verla. Necesitaba entender por qué. Victoria entró a la sala esposada, con el cabello sin arreglar y ojeras profundas. Ya no era la mujer elegante de la mansión, era solo una criminal enfrentando las consecuencias de sus actos. Cuando sus ojos se encontraron, Victoria sollozó. Sebastián, perdóname. No es Sebastián para ti, dijo él fríamente. Y no hay perdón para lo que hiciste. El fiscal presentó el caso meticulosamente. 35 cargos, secuestro de menor, conspiración, falsificación de documentos, amenazas con arma, obstrucción de la justicia. El abogado de Victoria intentó argumentar locura temporal, obsesión patológica, cualquier cosa para reducir la sentencia, pero el juez no tuvo piedad. Señora Montalvo, dijo con voz severa, usted orquestó el secuestro de un niño de 10 años, destruyó a una familia, causó indirectamente la muerte de Elena Santillana, vivió durante más de 20 años disfrutando de los beneficios de su crimen, mientras su víctima sufría amnesia traumática. No hay atenuantes que justifiquen tales acciones. Victoria temblaba en su asiento. La sentenció a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, antes de 25 años. El mazo golpeó. Victoria gritó, pero nadie en esa sala sintió lástima. Rodrigo Vargas recibió 25 años por su complicidad. Había cooperado, pero eso no borraba el hecho de que había arrancado a un niño de su vida y lo había abandonado en un orfanato con identidad falsa. Espero que valga la pena el dinero, le dijo Sebastián cuando se cruzaron en el pasillo del juzgado. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos del niño que había destruido. Lo siento, murmuró. De verdad lo siento. No me importa, respondió Sebastián. Vas a pudrirte en prisión, y eso es exactamente lo que mereces. 2 meses después, la mansión Santillana fue escenario de una celebración. No una fiesta grande, no un evento social, solo la familia, íntima y verdadera. Don Fernando había mandado remodelar completamente el ala donde Victoria había vivido. Necesitaba borrar su presencia, su veneno, de esas paredes. En su lugar, creó un espacio para Valeria y Sofía, un apartamento privado dentro de la mansión, con su propia sala, cocina pequeña y 2 recámaras decoradas con amor. No tienen que mudarse, había dicho. Pero quiero que sepan que siempre tienen un hogar aquí. Son familia. Valeria había llorado aceptando. Sebastián pasaba sus días dividido entre aprender el negocio familiar y trabajar en su carpintería. Don Fernando no lo presionaba. Sabía que su hijo necesitaba tiempo para adaptarse a una vida que había olvidado. No tienes que ser empresario si no quieres, le dijo una tarde. La compañía puede ser dirigida por gerentes. Tú solo. Sé feliz. Es todo lo que pido. Quiero aprender, respondió Sebastián. No por la empresa, sino porque quiero entender tu mundo. Papá, quiero conocerte como el hombre que eres ahora, no solo como el padre que recuerdo de mi infancia. La relación entre Sebastián y Valeria crecía lentamente, cuidadosamente. No se apresuraban. Habían perdido 9 años. Sí, pero ahora tenían toda una vida por delante. ¿Crees que podamos volver a ser lo que éramos?, preguntó Valeria una noche, sentados en el jardín bajo las estrellas. No, respondió Sebastián honestamente.
porque ya no somos quienes éramos. Tú eres más fuerte de lo que eras. Yo soy diferente de quien era, pero creo que podemos ser algo mejor, algo más real. Me gusta eso, sonrió Valeria. Algo más real. Sofía era quien más disfrutaba la nueva vida. Tenía un padre que la adoraba, un abuelo que la consentía y una casa enorme para explorar. «Mami, ¿somos ricos ahora?», preguntó una tarde. «Tu abuelo es rico, mi amor. Nosotras seguimos siendo las mismas. Pero podemos quedarnos aquí, ¿verdad? En esta casa con papá y el abuelito». Valeria miró a Sebastián, quien asintió con una sonrisa. «Sí, mi amor, podemos quedarnos». Don Fernando estableció la Fundación Elena Santillana, dedicada a buscar niños desaparecidos y reunir familias separadas. Usó su fortuna y sus conexiones para cambiar leyes, mejorar protocolos, financiar investigaciones. «Si la historia de mi hijo puede ayudar a otros a encontrar a los suyos», dijo en la inauguración, «entonces algo bueno saldrá de todo este dolor». Sebastián se convirtió en el rostro de la fundación, compartiendo su historia en conferencias, en medios, en escuelas, ayudaba a otros con amnesia traumática, ofrecía esperanza a familias desesperadas. «Pasé 25 años sin saber quién era», decía en sus charlas, «pero ahora sé que soy Sebastián Santillana. Soy hijo, padre, carpintero, sobreviviente, y si yo pude encontrar mi camino a casa, ustedes también pueden». Una tarde, mientras toda la familia cenaba junta en el comedor que había estado vacío por décadas, don Fernando alzó su copa. «Quiero hacer un brindis, por las segundas oportunidades, por la familia que perdimos y la que recuperamos, por Elena, que nos cuida desde arriba, y por estos 2 milagros», miró a Sebastián y Sofía, «que me devolvieron la vida, por la familia». Brindaron todos, y en ese momento, con la mesa llena de risas y comida, con las ventanas abiertas dejando entrar el aroma de los jazmines que Elena había plantado décadas atrás, la mansión santillana finalmente sintió como lo que debió ser siempre, un hogar. 6 meses después, la mansión santillana resplandecía bajo el sol de junio. Los jardines estaban en plena floración. Los jazmines que Elena había plantado décadas atrás perfumaban el aire, y el sonido de risas infantiles llenaba los espacios que por tanto tiempo habían permanecido mudos. Don Fernando estaba de pie frente al gran ventanal de su despacho, observando el jardín con una taza de café en las manos. A sus 76 años, lucía más joven que meses atrás. El peso de 25 años de dolor se había aligerado, reemplazado por algo que había olvidado cómo sentir: paz. «Papá». Sebastián entró al despacho con papeles en las manos. «Revisé los contratos de la nueva fábrica. Todo está en orden». Don Fernando sonrió. Su hijo había resultado ser un aprendiz natural para los negocios, combinando la visión empresarial con una sensibilidad humana que a él a veces le faltaba. «Excelente. Sabía que tenías esto en la sangre. O tal vez solo tengo un buen maestro». Sebastián se acercó al ventanal. «¿Pensando en mamá?» «Siempre». Don Fernando señaló hacia el jardín donde Sofía perseguía mariposas. «Pero ahora, cuando pienso en Elena, ya no solo siento dolor, siento gratitud por los años que tuvimos juntos, por el hijo que nos dio, por todo. Ella estaría feliz viéndonos ahora. Lo estaría». Don Fernando puso su mano en el hombro de Sebastián. «¿Y tú? ¿Eres feliz?». Sebastián pensó por un momento. «Sí, por primera vez en mi vida adulta. Puedo decir que sí. Tengo un padre, una hija, un propósito y...». Una sonrisa cruzó su rostro. «Tengo algo más que quiero contarte». «Oh», le pedí a Valeria que se casara conmigo. Y ella dijo que sí. Don Fernando dejó escapar un grito de alegría y abrazó a su hijo con fuerza. «Eso es maravilloso». «¿Cuándo? ¿Dónde? Ya le dijiste a Sofía». «Calma, papá». Sebastián rió. Sofía fue la primera en saberlo. De hecho, ella ayudó a planear la propuesta. Fue su idea esconder el anillo en una caja de madera tallada que hice especialmente. Esa niña es tan lista como su abuela Elena. Lo es. Sebastián miró hacia el jardín. Queremos una boda pequeña, aquí en la mansión. Solo familia cercana y algunos amigos. Esta casa necesita una celebración así, amor. Vida nueva. Don Fernando tenía lágrimas en los ojos. Tu madre estaría tan orgullosa del hombre en que te convertiste, hijo.
Gracias, papá, por nunca rendirte, por buscarme todos esos años, por darme una segunda oportunidad de vivir la vida que me robaron. Se abrazaron en silencio, padre e hijo, sanando heridas que alguna vez parecieron incurables. Esa tarde, toda la familia se reunió en el jardín para la tradicional comida del domingo que habían establecido como ritual. Guadalupe, el ama de llaves, había preparado un festín: mole poblano, arroz rojo, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. La mesa larga bajo la pérgola de bugambilias estaba puesta con manteles blancos y flores frescas. «Abuelito, ¿puedo sentarme junto a ti?», pidió Sofía. Ahora de 9 años, con su vestido de domingo y el cabello trenzado. «Siempre, mi princesa». Don Fernando la sentó en la silla a su lado. «Tengo que decirte algo importante». Sofía lo miró con ojos grandes. «¿Qué cosa?». «Tu papá me contó que tu mami y él se van a casar». «Sí», Sofía aplaudió. «Y yo voy a ser la dama de honor. Voy a usar un vestido rosa y voy a llevar las flores y todo. Suena perfecto. Pero yo quería preguntarte algo». Don Fernando se puso serio. «¿Te gustaría que después de la boda, ustedes 3 se mudaran permanentemente a la mansión? Hay mucho espacio. Y yo, bueno, me siento solo en esta casa tan grande». Sofía lo abrazó con fuerza. «Sí, abuelito. Mami dice que es importante que tengas compañía, y a mí me encanta vivir aquí. Además, así puedo verte todos los días». Valeria y Sebastián observaban la escena con ternura. «Tu padre es un manipulador», susurró Valeria con una sonrisa. «Usar a Sofía para convencernos. Aprendí del mejor», respondió Sebastián. «Pero tiene razón. Esta casa es demasiado grande para él solo. Y es nuestra casa también. Siempre lo fue». Durante la comida, compartieron historias y planes. Don Fernando anunció que la Fundación Elena Santillana había ayudado a reunir a 15 familias en los últimos 6 meses. 15 niños que encontraron su camino a casa. Dijo con orgullo: «Por tu historia, hijo, porque tu caso le dio esperanza a otros». Sebastián había comenzado a trabajar como asesor en la fundación, usando su experiencia con amnesia traumática para ayudar a otros sobrevivientes. «Conocí a un muchacho la semana pasada», contó. «Tiene 17 años y fue secuestrado cuando tenía 5. No recuerda nada, pero cuando le conté mi historia, vi algo cambiar en sus ojos. Esperanza. Eso es lo que hacemos», dijo don Fernando. «Ofrecemos esperanza cuando todo parece perdido». Valeria también había encontrado su lugar. Ya no era solo la secretaria, sino la directora administrativa de la fundación, coordinando casos, manejando recursos, dando estructura a la visión de don Fernando. «Recibimos una donación enorme esta semana», anunció. «Suficiente para abrir 2 oficinas regionales más, una en Guadalajara y otra en Monterrey. El trabajo de tu madre se expande», sonrió don Fernando. Elena estaría tan orgullosa. Después de comer, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rosas, don Fernando se levantó y caminó hacia el piano en la sala que daba al jardín. No lo había tocado en 25 años, pero ahora, con su familia reunida, con su hijo de vuelta, con su nieta corriendo por los pasillos, sintió que era tiempo. Sus dedos tocaron las teclas con cuidado al principio, oxidados por el desuso, pero pronto la música fluyó. Una pieza que Elena amaba, Clair de Lune de Debussy. Sebastián se acercó, parándose junto al piano exactamente como lo había hecho cuando tenía 10 años. «Recuerdo esta canción», susurró. «Mamá la pedía siempre. Decía que era la música del amor verdadero». Don Fernando continuó tocando. «¿Quieres intentar? Solías tocar conmigo». Sebastián se sentó junto a su padre en la banca del piano. Sus manos encontraron las teclas como si nunca las hubieran dejado, guiadas por memoria muscular que había sobrevivido 25 años de olvido. Tocaron juntos, padre e hijo, mientras Valeria y Sofía observaban con lágrimas en los ojos. Cuando la pieza terminó, don Fernando tomó 2 fotografías del piano. Una era la imagen antigua de Sebastián a los 10 años, la otra era nueva, tomada apenas la semana anterior. Toda la familia reunida, sonriendo en el jardín, colocó ambas fotografías lado a lado en marcos de plata iguales. Esta, señaló la foto antigua, representó 25 años de dolor, de búsqueda, de nunca rendirme. Luego señaló la nueva,
y esta representa la recompensa, el milagro, la prueba de que la esperanza, por más imposible que parezca, nunca debe morir. Se giró hacia su familia con lágrimas rodando por su rostro arrugado. Durante 25 años viví en la oscuridad. Cada día era una batalla contra la desesperación, pero nunca perdí la fe. Nunca dejé de creer que algún día mi hijo volvería a casa. Sebastián lo abrazó. Y aquí estoy, papá. Aquí estoy. Aquí estás. Don Fernando también abrazó a Valeria y levantó a Sofía en brazos. Y trajiste contigo más amor del que jamás imaginé. No solo recuperé a mi hijo, gané una nuera y una nieta. Gané una familia completa. Sofía le tocó la cara con sus manitas. Ya no estás triste, abuelito. No, mi amor. Ya no estoy triste. Estoy completo. Mientras el sol se ponía sobre los campos que rodeaban la mansión, bañando las ventanas de luz dorada y haciendo brillar los jazmines en el jardín, la familia Santillana se quedó abrazada en la sala. La fotografía del niño perdido ya no les causaba dolor. Ya no era un recordatorio de lo que habían perdido. Era un testimonio de lo que habían encontrado, de la fuerza del amor familiar, de la importancia de nunca rendirse, de cómo, incluso después de 25 años de oscuridad, la luz siempre encuentra la manera de regresar. Sebastián miró a su padre, a su hija, a la mujer que amaba, y supo con absoluta certeza que finalmente estaba donde siempre había pertenecido, en casa, con su familia, donde las cicatrices del pasado se habían transformado en símbolos de supervivencia, resiliencia y, sobre todo, esperanza, porque al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso, siempre,